No hay pueblo tan salvaje ni tan rudo que no sienta su entendimiento invadido por el pensamiento de Dios. Proflaco, Cicerón. El hombre es un ser religioso. Los antropólogos han definido al hombre como animal religiosum. Es la diferencia más obvia con los demás seres vivos, además del progreso y la facultad de hablar. A todos los animales los domina. Aunque existan animales con ciertos atisbos de progreso y rudimentos de ciencia, ninguno da muestras de la más mínima elevación religiosa. Sin embargo, el hombre siempre tiende a la idea de Dios, ya sea por su propia naturaleza, ya sea por cierto instinto desconocido. La religión es el conjunto de medios que un grupo humano se da para nombrar a su ser superior. Toda religión es una aproximación indefinida de Dios y es casi tan antigua como el hombre. Multitud de vestigios dan testimonio de ello. Cicerón, del 106 al 43 a.C., consideraba que religio viene de relegere, volver a agarrar o recoger, revisar nuevamente. Esta consideración no hace más que confirmar que la religión es el vehículo que comunica al hombre con sus divinidades. La religión se ha manifestado en infinidad de formas y en todas partes del planeta, y los hombres de dioses y diosas son prácticamente incontables. También la cantidad de ritos y de prácticas mágicas de comunicación con los dioses son muchas, rozando casi todos los estados posibles, desde lo grotesco a lo sublime. Sin lugar a dudas, si hay algo que desde el primer momento caracterizó a todas las religiones fue la creencia en que todos poseemos un alma inmortal. Llegar a una u otra postura religiosa o a uno u otro rito religioso no es más que el fruto de las diferentes respuestas que los diferentes grupos humanos han dado a las tres preguntas básicas en la búsqueda de un ser supremo con el que realigarse: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Evidentemente, existen tantas respuestas como personas a cada una de estas preguntas, y habrá tantas afinidades como incompatibilidades entre las respuestas que una persona pueda dar con respecto a las de otra. El mero hecho de intentar solucionar estos enigmas alimentan espiritualmente al individuo, así como físicamente pueden hacerlo los alimentos. Todas las soluciones ayudan al ser humano a soportar sus penas. Todas dicen al hombre cómo vivir y le dan confianza ante la muerte. Si te pones a viajar, podrá ser que encuentres ciudades sin murallas, sin literatura, sin leyes, sin casas, sin riquezas y sin monedas, pero no encontrarás ninguna sin templos y sin dioses, sin oraciones, sin juramentos, sin oráculos, sin sacrificios para pedir gracias y liberarles de los peligros. Tengo por cosa más fácil fundar una ciudad en el aire que juntarse los hombres y perseverar unidos, sin religión y sin Dios. Moralia, Plutarco. Todas las religiones de hoy tienen su origen en el pasado. Dentro de ese pasado podemos encontrar hechos con asombrosos paralelismos en mitos y creencias, como puede ser el diluvio universal, que aparece reflejado en multitud de leyendas de la antigüedad, como es el caso de la epopeya de Gilgamés, el arca de Noé, el diluvio de Kalevala Finés, etc. Se piensa en nombres como Mahoma, Buda, Confucio y Jesús, por mencionar solo unos cuantos, que aparecen como figuras centrales y fundadores de la fe. Algunos fueron reformadores iconoclastas, otros filósofos moralistas, y encontramos héroes folclóricos abnegados. Varios han dejado escritos o sentencias que con el paso del tiempo la gente elaboró y embelleció, rodeándolo de misterio, y hasta se llegó a deificar a algunos de estos líderes indiscutibles. Sin embargo, aunque se vea a estos hombres como fundadores de las religiones principales conocidas, ellos en realidad no fueron generadores de religión. En la mayoría de los casos sus enseñanzas derivaron de ideas religiosas ya existentes. Algunos modificaron sistemas religiosos anteriores que de algún modo ya no eran satisfactorios. La Biblia es una magnífica relación del desarrollo de una religión. Comienza con la historia de una tribu nómada influida por las civilizaciones del Medio Oriente y más tarde por las del Valle del Nilo, y nos muestra al pueblo de esa tribu adhiriéndose, tras fatigoso peregrinar, a su celoso dios tribal, Yahvé, y traza el desarrollo de sus creencias religiosas mientras vagan. Narra cómo desafiaron a los dioses de las tierras por donde pasaban y cómo a veces fueron seducidos por ellos. Más tarde, al asentarse en Palestina, elevaron su concepto de Yahvé hasta convertirlo en el Dios único de los profetas y de Jesús, majestuoso, misericordioso y universal. Es conocido por todos que esta tradición judía dio nacimiento al cristianismo. El maestro Jesús, un rabino de la región de Galilea del siglo I, impartió sus enseñanzas de amor, hermandad y salvación sobre los firmes cimientos de su heredada fe judía. Una tercera religión de importancia desarrollada de la misma tradición de los pueblos semíticos nómadas es el islamismo, que es con frecuencia llamado maometismo en honor de Mahoma, su profeta. Este reconoció su deuda con las fuentes judeocristianas, catalogando a Moisés y a Jesús dentro de los profetas de su fe.
Aunque hay una gran cantidad de religiones en el mundo, a día de hoy las más influyentes en tanto que número de seguidores son: en primer lugar, el cristianismo, que no es exactamente una religión sino una corriente espiritual. Surgida en torno al año 30 de la Era Común, sus creyentes suman 2.180 millones, distribuidos en los 5 continentes, principalmente en América Latina y Europa. El cristianismo está dividido en distintas iglesias que sí han convertido su doctrina en religión: la católica romana, la ortodoxa, la protestante, la anglicana, la restauracionista, la pentecostal, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo lugar le corresponde al Islam, una religión surgida en Arabia Saudí en el siglo VII y que se rige por el Corán. Tiene alrededor de 1.300 millones de seguidores. El mayor número de musulmanes se concentra en países del norte de África, Bangladesh e Indonesia. En el tercer puesto tenemos el hinduismo. Su nacimiento se remonta al año 1750 a.C. y es el credo politeísta con más seguidores, 870 millones. La mayor parte de su población vive en India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Indonesia, Malasia y Pakistán. El cuarto puesto lo ocupa la religión tradicional china, que, como su propio nombre indica, es la religión propia y autóctona del pueblo chino, una religión politeísta con elementos del chamanismo y que está profundamente influida por el budismo, el confucianismo y el taoísmo, 3 religiones que tuvieron un gran impacto en este país. El número 5 lo ocupa el budismo, una religión que surgió en torno al siglo V a.C. a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, mejor conocido como el Buda o el Iluminado. Sus creyentes suman 378 millones, cuya mayoría vive en China, Japón, Tailandia, Vietnam, Sri Lanka, Corea del Sur, Taiwán, Camboya e India. Número 6. Sijismo. Fundada por el Gurú Nanak a finales del siglo XV, es una mezcla de hinduismo e islam. Tiene más de 25 millones de seguidores, de los cuales el 90% vive en India y el resto están diseminados por todo el mundo. El puesto número 7 es para el judaísmo, la religión monoteísta más antigua del mundo. Surgió hacia el año 2000 a.C. en Caná, la llamada Tierra Prometida, la actual Israel. Tiene cerca de 15 millones de fieles distribuidos por los 5 continentes. El octavo puesto es para la fe Bahá'í. Fundada en 1863 por el iraní Baha'u'lláh, considerado por sus fieles como el último profeta enviado por Dios, se calcula que suman cerca de 7,5 millones de seguidores en todo el mundo. En el noveno puesto tenemos el jainismo, un credo hindú creado por Vardhamana Mahavira a finales del siglo VI a.C. Cuenta con 4,5 millones de seguidores. Las mayores concentraciones se encuentran en India, sobre todo en las ciudades de Bengala, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat y Karnataka. Y cerrando el ranking, en el número 10 tenemos el sintoísmo, una religión que nació en Japón antes de la era cristiana durante los primeros años de la historia de este país asiático. Con los kami o espíritus de la naturaleza como dioses, es la segunda religión más popular de la nación del sol naciente después del budismo, con casi 3 millones de fieles. Sin embargo, una cosa está clara, y es que todas han dado respuestas o han intentado dar respuestas a algunas de las grandes preguntas que se hace toda mente humana con respecto al misterio de la vida. Todas ayudan al ser humano a soportar sus penas, todas dicen al hombre cómo vivir y le dan confianza ante la muerte. Por ello, creo que todas merecen estudio y una respetuosa comprensión. Algunos de nosotros tenemos la penosa tendencia de burlarnos de las peculiaridades de la religión y del culto de otras personas que resultan extrañas a nuestra cultura. Se utilizan palabras como pagano, idólatra, supersticioso, con muchas veces tintes negativos y hasta como insultos. Sin embargo, toda persona debe merecer respeto en el momento de inclinarse ante su Dios. Quizá creamos que su concepto de lo divino carece de elementos valiosos o su forma de rendir culto puede llegar a resultarnos extraña, puede que tal vez incluso ofensiva, pero en el momento de orar sí es cierto que todo ser humano muestra lo mejor de sí. Por lo tanto, en nombre de la inteligencia considero que debemos tratar de comprenderles. Y esto es lo que algunos intentamos hacer. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. Ultrella.